En las partes anteriores a este capítulo, escudriñamos las primeras 16 letras hebreas para encontrar al Mesías en el alfabeto hebreo. Y como venimos enseñando, si Yeshua está en la Torá, porque Moisés escribió de él, nuestro deber, como venimos diciendo desde un principio, es buscar a Yeshua en la Torá, en los profetas y en los escritos. Si Yeshua está en la Torá, porque Moisés escribió de él, vamos a continuar buscando a Yeshua en cada letra del Aleph Bet del calendario hebreo. The fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. You keep on running and running and running and running. Segunda temporada, Los secretos de Yeshua, capítulo 16. Yo soy el Alfa y la Omega, yo soy la Aleph y la Tav, quinta parte. La 17ª letra del alfabeto hebreo es la Pei. La letra Pei, en su forma pictográfica más antigua, era la de una boca, significando también boca, abertura, soplar, hablar, comunicación de la Torá, Lashon HaKodesh, espada, borde, orilla, desparramarse y palabra. Es decir, la Pei enseña acerca de la comunicación. Cuando Dios habló a Moisés, tenía 80 años, que es el valor numérico de la Pei. Y Yeshua, el otro profeta que tenía que venir, nos dice en los evangelios que cuando comenzó a predicar tenía 30 años. Tenía Yeshua al comenzar unos 30 años y era según se creía hijo de José, hijo de Elí. Lucas 3:23. Estructuralmente la Pei se compone de una Yod y una Kaf. ¿Será casualidad que el valor de estas dos letras, la Yod, que su valor numérico es 10, y la Kaf es 20, sumados nos da 30, como la edad de Yeshua cuando inició su vida pública? Otro nivel de interpretación de evidencia es que cuando tu copa, simbolizada por la letra Kaf, está llena del Espíritu, simbolizado por la Yod, entonces eso saldrá de tu boca, de tu Pei. Es decir, nuestras bocas fueron creadas para alabar al Creador. Ellas no deberían proferir insultos si su fuente es el Espíritu de Dios, como lo declaró Santiago, el hermano de Yeshua. Toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y de hecho han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar la lengua. Es un mal turbulento,
está llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente emana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Santiago 3, 7, 12. Como estudiamos en la parte cuarta de este capítulo, la letra que antecede a la Pei en el alfabeto hebreo es la Ain, una de cuyas acepciones es ojo y fuente. También la Ain implica visión, y ese mensaje nos invita a discernir cada situación antes de emitir un juicio de valor con nuestros labios. Es decir, debemos examinar nuestros pensamientos antes de ponerlos en palabras. Antes de la letra Pei va la Ain, es decir, antes de comunicarnos, mirar, callar y escudriñar. La Pei tiene una forma regular, cerrada y una forma final o sofit abierta. Los labios del judaísmo advirtieron en este detalle que, como enseñó Salomón en Eclesiastés, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:7. Por otro lado, la tradición judía también ve en la forma actual de la Pei a un pájaro en una jaula, una figura del Mesías antes de ser liberado o resucitado. En el Tanaj, la Biblia hebrea, existía un sacrificio para la limpieza del leproso, que se hacía con 2 aves. Como vamos a ver en el texto, un ave moría, mientras la otra se dejaba en libertad. Y rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra. Y tras de declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. Levítico 14:7. Por tanto, el mensaje es que Yeshua es el Mesías. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sangre limpió nuestra lepra, nuestro pecado, y en su resurrección, en tanto elijamos creer en Él, está comprendido nuestro vuelo a la vida eterna. La Sadik o Sadí o Sade es la letra número 18 del calendario hebreo y tiene un valor numérico de 90 y 900 en su variante, Sofit o final. Representa un gancho en su pictografía antigua y proviene de la raíz de la palabra cazar, la tzud en hebreo. También representa un hombre de costado, esperar, perseguir, capturar, cazar, deseo, necesidad y viaje. A su vez, Sadik en hebreo significa justo. En base a estos significados, la letra Sadik nos enseña sobre la atracción por el tema del gancho que ejerce la justicia sobre los justos o rectos y sobre el justo. Respecto a la primera connotación, la palabra justicia en hebreo es sedaká. La verdadera justicia nos atrae hacia ella como un imán, como un gancho. Y sin duda alguna, Yeshua poseía ese tipo de personalidad
que atraía a las gentes. Dicen los evangelios que multitudes los seguían. El Padre le dio la palabra el Dabar, el Logos, y su palabra nos atrae de igual forma. En el Evangelio de Juan está escrito: Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero, si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: Le ha hablado un ángel. Yeshua respondió: No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Él es el novio que, en palabras de Salomón, hacia sí mismo nos atrae. Llévame en pos de ti, corramos, el rey me ha introducido en sus mansiones. Por ti exultaremos y nos alegraremos, evocaremos tus amores más que el vino. ¿Con qué razón eres amado? Cantares 1:4. Respecto a la segunda connotación, vemos que estructuralmente la letra Sadik se compone de otras dos letras del alfabeto, la Nun, que representa al creyente, al hombre o la mujer humilde con su rostro al cielo, y la Yod, tipo del Espíritu de Dios. Así entendemos que la Sadik nos habla de un hombre o una mujer humilde, sobre quien reposa el Ruach, el Espíritu de Dios, un justo o una justa, un santo o una santa. Mas todavía cuando la Sadik tiene esa pequeña corona que en ocasiones algunas letras del alfabeto hebreo llevan impresas. Eso es símbolo de la autoridad espiritual que solo puede nacer de una vida vivida en Dios. Cuando en el mundo judío un enfermo necesita oración por una situación compleja, es usual recurrir a un sadik, a un justo, a un santo, para que interceda por el enfermo. Llamamos a un justo para que pida por nosotros, y de esto habló Santiago, el hermano de Yeshua. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los ancianos de la asamblea que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados, y orad los unos por los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Santiago 5, 14-16. Como vemos, la oración de un sadik, de un justo, tiene mucho poder. También podemos decir, concatenado con este concepto, que la letra Sadik en su forma es como el espejo y también el equivalente femenino de la Aleph, la primera letra del alfabeto que simboliza a Dios. Los Sadikim, los justos, los apartados, los santos, la asamblea, somos entonces la novia de Dios. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa
se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Apocalipsis 19:8. Ahora, ¿quién es el justo? ¿Quién es aquel sadik que puede interceder por nosotros en todo tiempo ante cualquier necesidad que tengamos? Ananías, un judío piadoso, nos da la respuesta en sus palabras al recién convertido Pablo de Tarso. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, veas al justo y escuches la voz de sus labios, pues le has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados, invocando su nombre. Hechos 22:14. En palabras del apóstol Juan: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Primera de Juan 2:1. Pablo, en su carta a Timoteo, dijo: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Mesías Yeshua, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Este es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Primera de Timoteo 2:5-6. Ahora, en su forma sofit o final, la sadik ya no está como de rodillas, sino en pie y con los brazos en alto. Esto nos habla del mundo por venir. Hoy vivimos en humildad, inclinados, pero en aquel día, humildes, estaremos de pie y junto a Yeshua reinaremos. Y así lo expresó Pablo. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia, que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Segunda de Timoteo 4:8. Si prestaron atención podrán observar que a Pablo, igual que a cada creyente fiel, le espera una corona de justicia para reinar junto con Yeshua. El Salmo 32 refrenda el concepto. Alegraos en Adonai, oh justos, exultad, gritad de gozo, todos los de recto corazón. Salmos 32:11. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe el Mesías que os había sido destinado, a Yeshua, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Hechos 3:21. Entonces se concretará la segunda venida del justo, el Tzadik, y con él nos desposaremos y a su lado, los justos, a perpetuidad permaneceremos. La letra Kuf es la 19ª letra del alfabeto hebreo y ella también revela al Mesías. Su pictografía original tipifica tanto una cabeza como una aguja. Su valor numérico es 100 y está relacionada con la palabra Kodesh, Kadosh, que significa santo, santidad.
Se han encontrado vasijas sagradas para el uso en el templo de Salomón, con una inscripción de una Kuf como sello distintivo por su uso con fines religiosos, es decir, apartado, santo. El concepto de santidad en hebreo remite a apartar o dedicar algo para un propósito específico. La Kuf se compone de dos trazos separados, lo cual nos enseña sobre la separación que existe entre Dios, que es santo, en contraposición a todo lo que se le opone. Sin embargo, en Éxodo 32:25, descubrimos en el texto original una Kuf de un solo trazo en el término Bekameyen, que significa entre sus enemigos, que indica el colapso en la naturaleza santa de Israel. Concretamente, cuando se habían apartado tras el becerro de oro a la usanza de los ídolos de Egipto, de donde habían sido liberados a través de Moisés. Pero lo santo y lo profano no cohabitan. Si se juntan de manera irremisible, se producirá un colapso. La Torá y todo el Tanaj, junto con el Nuevo Testamento, dicen que Dios es santo y que sin santidad nadie lo verá. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En los dos trazos de la letra Kuf podemos advertir otras dos letras, una Vav, tipo del hombre, bajo una Kaf, tipo de la mano de Dios. Esto nos enseña que debemos estar sujetos bajo el poder del Padre, bajo su guía e instrucción. Debemos caminar de su mano, obedeciéndolo, como Yeshua le pidió al Padre antes de marchar. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Juan 17:11. También podemos advertir en uno de los dos trazos de la letra Kuf a una Zain, además de la Kaf, tipificando el sometimiento de la obra de nuestras manos. Letra Kaf, al Shabbat, letra Zain. Por consiguiente, un componente de la santidad es apartar o dedicar un día a la semana a Dios, el Shabbat. Todas las herramientas o armas de nuestro trabajo deben someterse al poder del Altísimo, y aún nuestra propia persona, con todas las debilidades que la componen, enemistades, pleitos, celos, envidia, ira, entre otros, como nos enseñó Pablo, según podemos ver en Gálatas 5, 19-21. Es interesante que la palabra mono, en hebreo, se escribe con kuf, kof, mono. La esencia de la santidad es superior a la naturaleza animal, que sin Dios nos caracteriza. En una tercera línea interpretativa, los dos trazos de la Kuf revelan una Zain bajo una Reish. Al juntar estas dos letras, formamos varias palabras en hebreo, las cuales arrojan más luz sobre el concepto de santidad. Zer, por ejemplo, significa borde. Encontramos el término en la descripción del Arca del Pacto, en el libro de Éxodo. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una cornisa, moldura, cer, de oro alrededor. Éxodo 25-24. Ese cer
borde o límite es esencial para vivir en santidad. Otra palabra que se forma al juntar una zain y una reish es zar, que significa extraño, extranjero. Dios dice que el extraño que se acerca a su presencia morirá, como podemos ver en Números 1:51, 3:10 y 3:38. La enseñanza es no solo no alejarnos del camino de santidad y no practicar el pecado, sino tampoco acercarnos a prácticas, lugares o personas que puedan influir para alejarnos de la senda correcta. Si lo hacemos, arriesgamos volvernos extraños o extranjeros para Dios, y Él no nos recibirá. Otro término que resulta de la combinación de las letras zain y reish es la palabra raz, que significa secreto o misterio. La santidad tiene que ver con la modestia, con no revelar todo sobre nosotros o nuestras acciones. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, dijo Yeshua en cuanto a dar limosna, por ejemplo, como pueden ver en Mateo 6:3. Respecto a cómo la santidad connota a Yeshua, recordemos que Él es aquel, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22 e Isaías 53:9. Él es nacido de Dios, engendrado por su padre José en el vientre de María. Lucas se refiere a Yeshua en el libro de los Hechos como al Santo, Hechos 3:14, y a través de su mano, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, nos es impartido. Hechos 1:8 y 2:3. Yeshua es Kodesh, santo, y su asamblea de creyentes también. En este sentido, no podemos dejar afuera el término tekufá o ciclo. La santidad se conecta con los ciclos de Dios, es decir, con el tiempo señalado de su juicio y redención. Esto aplica a las festividades solemnes que Dios ordena guardar en tiempos señalados a los hijos de Israel en el desierto. En consecuencia, las fiestas de Israel son ricas en su simbología mesiánica, y si estudiaron bien las fiestas de Israel en la serie El judaísmo de Yeshua, ellas apuntan a la primera venida de Yeshua como siervo sufriente, salvador de la humanidad mediante su muerte en el madero, y a su segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores. La 20ª letra hebrea es la reish, cuyo valor numérico es 200, y tipifica una cabeza en su pictografía antigua, una rosh, en hebreo, símbolo de liderazgo. La reish es además la letra que sigue a la kuf, que como estudiamos anteriormente representa la santidad, en tanto está la maldad. Rasha es la palabra hebrea para referirse a lo perverso. Aún la pictografía actual de la reish la muestra como dándole la espalda a la kuf, pues la maldad se opone a la santidad. Pero a su vez, la reish se abre hacia la izquierda, indicando la posibilidad
que el arrepentimiento nos brinda de volvernos de nuestros caminos perversos. También la palabra rash en hebreo se relaciona con la pobreza, la superficialidad, lo llano, lo simple, como por ejemplo vemos en el Salmo 82. Juzgad en favor del débil y del huérfano, al humilde, al indigente haced justicia. Salmos 82:3. Fuera de los parámetros de la Torá, nuestra vida se torna pobre, superficial, llana, en todos los sentidos. Del mismo modo, si solo nos guiamos por el razonamiento, por nuestra mente, y dejamos a un lado la santidad y la rectitud, tipificadas por las letras que anteceden a la Reish, nos empobrecemos y nos volvemos seres materialistas que no desarrollan la espiritualidad. Y recuerden que para estar equilibrados debemos llevar una vida espiritual y material. En el pensamiento occidental de hoy día no se hace nada sin entender, pero en el pensamiento hebreo se hace para entender. Pienso, luego existo. Es la idiosincrasia griega. Pero la hebrea es haz y entenderás. Pienso, luego no existo. La hebrea es el camino de la fe. Pablo de Tarso sirve tanto a la imagen del liderazgo que la Reish connota como al concepto de maldad. Él perseguía a los judíos que creyeron que Yeshua es el Mesías y presenciaba sus ejecuciones como nos indica Hechos 8:3 y 9:1. Pero tras su encuentro con Yeshua, camino a Damasco, se arrepintió. Su vida dio un giro de 180 grados y se volvió un líder entre la asamblea primitiva, y por su trabajo el evangelio llegó a todo el mundo conocido del primer siglo, tal y como había sido profetizado. El Señor le contestó: vete, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15. La cuarta letra del alfabeto hebreo, la Dalet, es angular, fuerte. Es una letra que no admite negociación. La Reish es muy parecida, pero su ángulo no es recto, sino curvo, tipificando la contemporización, el acomodarse a las circunstancias, el transigir, la ausencia de compromiso. En los manuscritos antiguos de Deuteronomio, encontramos en una Dalet agrandada en la palabra Ejad, o uno en hebreo, cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Deuteronomio 6:4. Esa Dalet final agrandada no deja dudas respecto a que estamos ante una Dalet. Si por confusión alguien leyera en hebreo una Reish al final de ese término, en lugar de Ejad, leeríamos Ajer. El versículo diría entonces: Dios es otro, Adonai Ajer. Parafraseando diríamos: oye Israel, el Señor nuestro Dios es un Dios más, un otro Dios.
Por la misma razón, en Éxodo descubrimos una reis agrandada en el término ajer, cuando dice: no te has de inclinar a ningún otro, ajer, Dios. Éxodo 34:14. La intención es que nadie se confunda y lea: no te has de inclinar al Ejad, al Dios único. Sería terrible. Volviendo al aspecto más positivo de la reis, la conceptualización del liderazgo, Pablo, hablando de Yeshua, dijo: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por reis, Rosh, sobre todas las cosas a la asamblea. Efesios 1:22. Esto conecta con la autodeclaración del Señor en Isaías. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero, Ani Rishon, y yo soy el postrero, Ani Aharrod, y fuera de mí no hay ningún Dios. Isaías 44:6. En la misma línea de pensamiento, Pablo agregó: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Mesías. Efesios 4:15. Cuando dice que Yeshua es la cabeza, esto es la reis, la Rosh. La trascendencia de Yeshua como cabeza, como reis o Rosh, para nuestro destino eterno, la descubrimos en otro pasaje, dirigido a los colosenses. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud, y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Y a vosotros, que en otro tiempo fuisteis extraños y enemigos por vuestros pensamientos y malas obras, os ha reconciliado ahora por medio de la muerte en su cuerpo de carne, para presentaros santos, inmaculados e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1, 18-22. Yeshua es la reis o la Rosh, la cabeza, y sobre el madero, Él, por nosotros, fue hecho reis, rasá, maldad, malvado, a fin de que aceptando su sacrificio, heredemos la vida eterna. La 20ª letra hebrea es la Shin. La pictografía de la Shin remite a un diente, término que en hebreo es en su forma singular y plural, Shen y Shinaim. Estamos ante una letra cuya estructura nos invita a la especulación. Los tres brazos en los que la Shin se abre pudieran simbolizar la raíz de nuestros molares. Por ejemplo, 3 llamas de fuego o Moisés con sus brazos extendidos, sostenidos por Aarón y Ur, como indica el relato de Éxodo 17:12. También podemos interpretar esos 3 trazos como la era antemesiánica, anterior al milenio, el tiempo presente, la era mesiánica, el milenio propiamente dicho descrito en Apocalipsis 20 y la era posmilenial narrada en los 2 últimos capítulos de ese mismo libro. La mayoría de los hogares judíos
tienen colgada en sus puertas de entrada e interiores, a la derecha, lo que se conoce como mezuzá, un pequeño rollo de madera o metal con la inscripción del Shema, Oye Israel, en conformidad al mandato del Señor en Deuteronomio. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4, 5. Cada mezuzá posee una letra Shin en su exterior. Ella simboliza uno de los nombres del Altísimo, el Shaddai, el Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre de Adonai no se lo di a conocer. Éxodo 6:3. La idea es evidenciar que ese hogar le pertenece enteramente al Señor. También la Shin nos remite al guardián de las puertas de Israel, el Shomer, de la Tot Israel. La sangre de los corderos pascuales en la huida de Egipto, la primera Pascua, guardó a los primogénitos del juicio de Dios. El Cordero Pascual es quien guarda a Israel. Ese Cordero es su Shomer. También la Shin en la mezuzá nos remite al Dios, Shalom, el Dios de paz, a que la paz del Altísimo resida en ese hogar. Isaías declara que el Mesías es el príncipe de paz. Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo de Adonai Sebaot hará eso. Isaías 9:6. Él es nuestro Shar Shalom, o como lo dijo Pablo, su paz gobierna nuestros corazones. Y que la paz de Mesías presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados, formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Asimismo, la Shin es la letra con la que comienza la Shema. Este mismo mandamiento ordena atar las sagradas palabras en el corazón, en la mano y en la frente de nuestra cabeza. Escucha, Israel, Adonai nuestro Dios es el único Adonai. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4, 9. Esto es lo que en hebreo se conoce como tefilín, término que proviene de tefilá, u oración. La palabra griega para referirse a los tefilín es filacterias. Y es una traducción bastante desacertada respecto al sentido del término original hebreo. En el Evangelio de Mateo, Yeshua criticó a los escribas y fariseos, pero no por llevar los tefilín, sino por hacerlo en forma ostentosa.
Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias, tefilín, y bien largas las orlas del manto. Mateo 23, 5. Es probable que Yeshua, como rabino judío, conservador, que lo era, usara los tefilín. Al observar de cerca los tefilín, que son como unos cubos pequeños, advertimos que también estos poseen una inscripción de una shin de un lado y otra shin de 4 brazos en la cara opuesta del cubo. En este caso, la shin nos remite al fuego, o eish en hebreo. Otro vocablo relacionado con el fuego, el sol, es en hebreo shemesh, que consta de una letra shin al principio y una al final, tipo del fuego, además de una letra men en el medio, tipo del agua. De hecho, el sol, científicamente hablando, es una especie de bola masiva de fusión nuclear, líquida, rodeada de fuego. La palabra sol, en hebreo, corresponde con exactitud a la naturaleza física del astro celeste. Por otro lado, existen 2 personajes bíblicos vinculados estrechamente con el fuego y el número 300, que es el valor numérico de la letra Shin. Gedeón, un juez de Israel que usó 300 hombres para derrotar a los enemigos madianitas con antorchas y trompetas en sus manos, elementos estos que también podríamos fácilmente imaginar dibujados en la estructura de una shin, como pueden ver en Jueces 7:7. Y Sansón, Shimshón, que usó 300 colas de zorras para encender los sembrados de los enemigos filisteos, como puede ver en Jueces 15:4. En Pentecostés, sobre los apóstoles, María, la madre de Yeshua, y otros discípulos, se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Hechos 2:3. El texto original hebreo de Deuteronomio dice que aten la ley o la descansen o asienten sobre su cabeza. El cumplimiento de esas leyes escritas, no ya en tablas, sino en el corazón del creyente mediante el Espíritu Santo, descendió en aquel Pentecostés sobre los discípulos. Esa ley descansa o está asentada sobre nuestra cabeza. Son nuestros tefilín, nuestras oraciones. Es la palabra de Dios. El Mesías, mediante su muerte, resurrección y ascensión, abrió el camino para que el Espíritu Santo pudiera descender, sellándonos con esa sagrada ley, coronándonos y dándonos autoridad espiritual. La Shin es una de las 7 letras hebreas que en ocasiones porta una pequeña corona. Pero para llegar a recibir esa autoridad, la condición primaria es creer en el mensaje del Mesías, entrar en un romance con él. Debemos amar su ley, su palabra, que es amarlo a él, porque él es el Dabar, la palabra. De este sagrado vínculo nos habla el Tanaj, que cuenta una historia de amor y cuyo nombre en hebreo comienza con Shin, que en el texto original está agrandada.
es el cantar de los cantares de Salomón, el Shir Hashirim. Concluimos reflexionando sobre por qué la otra Shin de los tefilín en el reverso del cubo tiene 4 brazos y no 3. Hay varias interpretaciones. 3 son los patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. En tanto 4 son las matriarcas, Sara, Rebeca, Lea y Raquel. 4 son también los ríos descritos en el jardín del Edén. Como dijimos al comienzo, la Shin tiene que ver con el mundo por venir, el milenio y la edad posmesiánica, donde todo será restaurado al diseño original, como los 4 ríos que surcaban el jardín del Edén, como pueden ver en Génesis 2, 10-14. También podríamos interpretar los 4 brazos como a Dios, Israel y la Torá, y estos 3 en la tierra de Israel. La conexión entre Israel y la tierra de Israel es inseparable. Por tanto, es notable que los judíos lleven sus tefilín u oraciones en un cubo, figura geométrica tipo de Dios como la Jerusalén celestial que un día descenderá del cielo y que por sus medidas es un cubo perfecto, como nos indica Apocalipsis 21:16. En consecuencia, dicen los rabinos antiguos, la palabra no tiene desaciertos y nada en ella está librado al azar. La 22ª y última letra del alfabeto hebreo es la Tav. La letra Tav, en su representación original, era una marca, y más específicamente una cruz. Simboliza la verdad. El término sheker, mentir, se compone de las 3 letras que en el alfabeto anteceden la Tav, una Shin, una Kuf y una Reish. Emet, o verdad en hebreo, está compuesta en tanto por la primera, la media y la última letra del alfabeto, una Aleph, una Men y una Tav. Los sabios explican que las letras del vocablo mentira son seguidas, en tanto las del término verdad son espaciadas, porque mentir es más común que decir la verdad. Atendiendo a su estructura, cada una de las letras del término sheker se apoyan además en una sola pata, mientras que las del término emet se apoyan en 2. La mentira es endeble, débil y está destinada a perecer. La verdad nos afirma y está destinada a permanecer y prevalecer. Al suprimir la Aleph del término emet o verdad, nos queda la palabra met o muerte. Siendo la Aleph tipo de la divinidad, la enseñanza es que si dejamos a Dios fuera de la verdad, la consecuencia será un daño grande, incluso la muerte. Borrar o apartar a Elohim, el Dios de Israel, de la búsqueda de la verdad, resulta en una verdad muerta, una emet met, como sería el caso de una verdad solo intelectual, no espiritual. Aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo, y no absuelvas al malvado. Éxodo 23:7.
Debemos distanciarnos de la palabra falsa, de la mentira, de la muerte, de la ausencia de Dios en la vida. Vivir sin Dios o dejando afuera a Dios es vivir la mentira más grande. El Salmo 119 declara por el contrario: es verdad el principio de tu palabra, por siempre, todos tus justos juicios. Salmos 119, 160. El concepto en el idioma original hebreo es que la cabeza rosh o el comienzo de la palabra es verdad. El comienzo de la palabra de la Torá es Génesis 1:1. A la expresión en el comienzo de Génesis 1 le siguen las palabras creó Dios los. Al juntar en hebreo las tres últimas letras de estas tres palabras, una Aleph, una Men y una Tav, juntas son Emet, verdad. Es decir, lo que el libro de Génesis está relatando es la verdad. Es verdad que en el comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Asimismo, el versículo 3 del capítulo 2 de Génesis concluye el relato de la creación. Sorprendentemente, al juntar las últimas letras de las tres últimas palabras del versículo, se vuelve a formar el término Emet o verdad. El relato de la creación de Génesis es Emet, es verdad. La palabra, toda es verdad y hay que atenderla. Esto nos anima a perseverar en la palabra, concepto validado por la estructura misma de la Tav, a través de la pata en la que se sostiene. Jesús habló de perseverar en acción, y él dio ejemplo cuando sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Lucas 9:51. Y morir en el madero, cumpliendo el propósito de su vida ante la negativa de los dirigentes judíos. Morir en la cruz del Gólgota era su verdad. 10 capítulos más adelante, el Evangelio de Lucas refrenda la actitud de Yeshua al declarar: y habiendo dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Lucas 19:28. Error o pecado en hebreo es heit. Si añadimos una tav a este vocablo, obtendremos en hebreo la palabra hatat, es decir, la ofrenda por el pecado. Es decir, Yeshua, la verdad, es nuestra ofrenda por el pecado. Y así lo expresó Pablo de Tarso. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. En el judaísmo hay una oración del Shabbat que comienza desde la Tav, la última letra del alfabeto, y recorre todo el Aleph Bet, el abecedario, al revés, hasta finalizar en una Aleph, la primera letra. Esta oración intenta hacernos reflexionar que mientras la perspectiva humana es leer el alfabeto de la Aleph a la Tav, la perspectiva de Dios es diferente y va de la Tav a la Aleph. La cruz, el madero, la verdad, la Emet, la Tav, es locura para el hombre, pero salvación y sabiduría de Dios. ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Mesías crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados lo mismo judíos que griegos, un Mesías, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. 1 Corintios 1, 20-25. O como también dijo Yeshua, y les dijo: vosotros sois los que os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. Lucas 16:15. Si como nuestro Maestro perseveramos y persistimos en la verdad, lograremos conquistar como Él el propósito para el cual estamos en la tierra. La Tav es la última letra del alfabeto. Después de ella, solo nos resta comenzar con la primera letra una vez más, la Aleph, tipo de Dios. Es decir, que perseverar en la verdad, en la marca, en la cruz del Mesías, la serpiente que sana, nos lleva a Dios, a los brazos del Padre, nuestro destino eterno, nuestra última verdad. Le dice Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Es decir, Yeshua es la Aleph y la Tav, la Torá viviente.